Bueno, regresamos después del descanso a nuestro primer congreso de bioética perinatal. Démosle una bienvenida, por favor, al doctor Joaquín Ruiz Sánchez, licenciado en Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, especialidad en ginecología por el Instituto Nacional de Perinatología, Natural Family Planning Medical Consultant de Creighton University, cirugía laparoscópica por la Universidad de Anáhuac, México, certificado por el Consejo de su especialidad, profesor de medicina y ginecología en diversas universidades, Master Coach certificado por la Escuela Internacional de Coaching de Barcelona, España, y cofundador de la clínica NAPRO, donde atiende a pacientes en más de 32 países de toda la República Mexicana con diversos problemas ginecológicos y reproductivos. Por favor, un aplauso. Muchas gracias, gracias a la universidad, a Gaby por toda esta iniciativa, a todo el equipo que ha participado en la organización y en el desarrollo de este congreso. Agradezco a todos los que están en línea también conectados y procuraré estar en tiempo y forma. Si alguien me puede recordar a qué hora terminamos con esta primera intervención, 11 de 11 a 12 y de 12 a 1. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de ir tocando este punto que, híjole, daría para hablar toda la mañana y más de si los anticonceptivos son amigos o enemigos de la salud femenina. Eh, ya me hicieron favor de presentarme, pues ese soy yo, eh, un apasionado del tema de las mujeres, de la reproducción y de la fertilidad y todo lo que tiene que ver con sus alrededores. Eh, a lo largo de estos años de estar haciendo medicina y ginecología, he podido encontrar algunos mitos que me gustaría ir desenmascarando o, pues haciéndole un poquito tirar la hebra de estas grandes preguntas de la anticoncepción femenina. Más adelante, obviamente, lo tocaré, pero quiero hacer un punto y es que eh, el concepto de la capacidad que tienen las mujeres o de la oportunidad que tienen las mujeres de elegir cuándo, cómo y con quién tener un bebé es algo increíble. Creo que ha sido uno de los máximos avances en derechos humanos en los últimos 100 años. Y eso ha permitido que estén ustedes aquí sentadas hoy. Y eso ha permitido que tengamos mujeres presidentas y eso ha permitido muchísimo desarrollo. La oportunidad de decir a las mujeres, tú tienes la opción de escoger cuándo, cómo y con quién reproducirte. El problema ha sido, desde mi punto de vista, que hemos confundido esa oportunidad con la obligatoriedad de usar ciertas sustancias para conseguir este objetivo, como si no hubiera otra opción. Esta es la única opción. Si tú lo que quieres es evitar un embarazo, esta es tu única alternativa. Y en medicina, cuando solo tenemos una alternativa para algo, somos capaces de soportar cualquier cosa. Si nada más hay este tratamiento para el cáncer, pues aunque se me caiga el pelo, aunque esté a punto de morirme, no sé quiénes de ustedes sean médicos, pero yo me acuerdo en mi internado ver entrar a un niño caminando perfectamente en un estado de salud considerable, internarlo, poner las indicaciones para su quimioterapia por leucemia linfocítica aguda y decir premortem. Este niño se puede morir mañana por los medicamentos que le vamos a poner, ni siquiera por la enfermedad que trae. ¿Y por qué le poníamos esos medicamentos tan agresivos? Para quitarle la enfermedad, porque era la única alternativa que había para que él sobreviviera. Entonces su mamá, él, nosotros estábamos dispuestos a ponerlo casi en riesgo de muerte con tal de que superase la leucemia. Así pasa, no tal cual, así de tal premortem, pero así creo que pasa con la anticoncepción. Vamos a ir avanzando estos temas. Primer mito, somos muchos, ya no cabemos en el mundo.
nos vamos a acabar los recursos, ya estamos a punto de explotar, ya gracias a Elon Musk tendremos la opción de invadir como si fuéramos bacterias otros territorios, otros mundos, otros universos. No, no sé, porque ya nos lo estamos acabando, ya somos demasiados, ya no hay recursos, les suena esa idea de que ya no cabemos, ya somos muchos, ya no alcanza, ya se nos va a acabar. Bueno, esta idea empezó hace 200 años. Y esta idea la empezó hace 200 años este cuate que se llamaba Malthus, que era un ecónomo inglés, y él decía, si nos seguimos reproduciendo como vamos, la gente crece a propiedades geométricas, mientras que los recursos crecen a propiedades aritméticas, de tal forma que un día nos vamos a acabar los recursos. Para que no se acaben los recursos, necesitamos regular la velocidad a la que crece la población. Esta idea la propuso este cuate Malthus en estos años. Este de aquí es la foto ahí que aparece en internet cuando buscas a Malthus. No tuve el gusto de conocerlo en vida. Pero este cuate propuso esta idea y decía, la población si no encuentra obstáculos aumentará en progresión geométrica, mientras los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Nos los vamos a acabar. Obviamente, Malthus decía, bueno, para que no se acaben, vamos a dejar que se mueran los pobres y que los que no somos tan pobres no nos muramos, ¿no? Y propuso una serie de leyes, propuestas, estrategias para evitar que la población creciera. Sobre todo, él estaba pensando en favorecer la mortalidad de los grupos más vulnerables. Él decía, bueno, tenemos que dejar que esos de ahí se mueran, o sea, que los pobres hagan sus casas ahí por donde pasa el río, para que cuando pase el río de manera natural, pues se regule la población. Tenemos que permitir que vivan en hacinamiento, tenemos que permitir que vivan en condiciones insalubres para que cuando venga la enfermedad, pues sea la enfermedad la famosa encargada de terminar con ellos. Él pensaba en los efectos, como él les llamaba, positivos y negativos. Los positivos eran favorecer la mortalidad y los negativos eran disminuir la natalidad. En su momento, Malthus propuso sobre todo favorecer la mortalidad de los menos favorecidos, permitir que murieran. Él decía, debemos fomentar las otras formas de destrucción que nosotros mismos obligamos a la naturaleza a emplear. El gobierno nunca debe de ayudar a los pobres. Estimularles sería ayudarles sería estimularles a tener más hijos, a que sobrevivieran más de ellos, o con el último término empeorarían el problema del hambre, ¿no? Esto decía Malthus. Ideas que permean políticas hasta en la actualidad. Ya no les des, son clientelares, por eso tienen muchos hijos, porque el gobierno les da dinero por cada hijo. Yo he estado en los hospitales públicos, trabajé 6, 7 años ya después de graduado en hospitales públicos, y esa era la cantaleta. Señora, ¿es usted millonaria o porque tiene más de 3 hijos? ¿Quién la mantiene? Seguro es porque les da, había ahí el cuchicheo entre los médicos, entre enfermería. Es que como el programa les da 500 pesos por tener hijos, por eso tienen más hijos. Ya el gobierno no debería de darles dinero, ya deberían de cancelar las becas del bienestar, etcétera, 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 porque eso es favorecer que tengan más hijos y no deberíamos. Después, les decía, mira, oye, no sé qué hice. Estamos obligados por la justicia y el honor a negarles a los pobres el derecho a ser mantenidos. Y decía, un niño es relativamente de poco valor para la humanidad. Él pensaba que los adultos valían más que los niños. Después vino el neomalthusianismo. El neomalthusianismo proponía la otra forma. Decía, bueno, privilegiemos que las personas no se reproduzcan. En la época neomalthusianista incluso hubo en algunos países un carnet que te autorizaba la posibilidad de tener un siguiente hijo. O sea, si en este hijo lo hiciste bien, te cuidaste, tu embarazo llegó a término, le has dado bien de comer, ha crecido a sus tiempos, tienes su esquema de vacunación, has acudido a tus pláticas de nutrición, llevas tu plática de planificación familiar, entonces, check, te puedes volver a embarazar. Si no cumpliste con todos estos criterios, no te puedes volver a embarazar. Y si te embarazas, te cobramos un impuesto adicional porque pues, te estás pasando de lanza. Estas políticas neomalthusianistas igual se mantienen hasta la fecha. Igual se mantienen en algunos países en donde las mujeres en algunas condiciones son
invitadas a participar de ciertos grupos o de ciertas pláticas. Mientras tú asistas, tendrás todos estos apoyos. Mientras no asistas o cuando dejes de asistir, te quitaremos estos apoyos o te negaremos el acceso a ciertos privilegios. Más adelante vendrá el movimiento eugenésico en Europa también, sobre todo. Y en este ambiente eugenésico, no quiero hacer un, tratado de historia mundial, pero aparecerá esta mujer, Margaret Sanger, a principios de 1900, que fue la creadora o la que permitió las condiciones para que sucediera la anticoncepción. La historia detrás de Margaret Sanger es una historia que hay pues cierta controversia. ¿Quién fue Margaret Sanger y cómo llegó a ser quien era? Sabemos que fue creo que la novena hija de 11 o de 14 hijos. Su mamá murió joven. Se sospecha que ella siempre culpó a su papá de la muerte de su mamá, o por lo menos de la infelicidad de su madre, porque todo el tiempo que ella se acuerda, su mamá vivió embarazada o en lactancia. Y entonces decía, pues no está padre esto. Yo voy a luchar para que las mujeres del mundo no pasen por lo que pasó mi mamá. No se embaracen cuando pase el aire o no vivan las consecuencias de la vida sexual. Eh, no fue ella quien lo empezara, pero hoy somos muy conscientes de este gap sexual que vivimos. Las consecuencias de la vida sexual suelen ser muy diferentes para los hombres y para las mujeres, en muchos sentidos, hasta incluso en lo físico. Las infecciones de transmisión sexual, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, el hombre es un portador asintomático y la mujer se lleva todas las consecuencias. Socialmente, pues ni se diga. Cualquiera de ustedes que están aquí presentes, si tuviera hoy un embarazo a lo mejor fuera de sus planes, quien tendría que suspender sus estudios, cambiar su plan, mover la estrategia, hacer cambios, probablemente tuvieran que ser más las mujeres que los hombres. Es más, hay un autor que dice, si los hombres fueran los que se embarazaran, el quarterback del equipo de fútbol americano ni loco tendría relaciones sexuales durante la universidad. Diría, ¿qué? Arriesgar mi carrera, mi futuro en la NFL, por hoy, no lo haría. Pero como las que se embarazan son las mujeres y este gap es tan grande y es real, Margaret Sanger hizo una lucha incansable por disminuir las consecuencias de este gap sexual. Pero no sé cuál sea la verdad de su historia. Lo que sí me parece a mí es que era loable su intención, era bueno su deseo de ayudar a las mujeres y de permitirles una vida sexual diferente, permitirles un proyecto de vida diferente, pero en algún momento tuvo un twist. En algún momento se juntó con gente que no era tan buena. Se sabe que Margaret Sanger tuvo ciertas conexiones con el grupo nazi, con el Ku Klux Klan, en donde pues aprovecharon esta idea de Margaret Sanger y todo lo que venía acompañando su movimiento para hacer un movimiento más eugenésico. Y Margaret Sanger pues fue detectada en algunos momentos en frases tan fuertes como esta, decir, procuremos de más hijos a la gente capacitada y menos hijos a los incapacitados. Ella hablaba de los pobres como imbéciles benignos y él decía, alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad mediante su irresponsable enjambrar y engendrar. Les llamaba maleza humana y estaba intencionalmente pensando en esterilizar a las razas genéticamente inferiores. Se sabe de esta frase, se supone que fue parte de un plan que le fue conocido como el Plan Negro, en donde decían, no queremos que nadie se entere de que queremos eliminar a la población negra, deberíamos contratar a sacerdotes, preferentemente con conocimiento de servicio social y con atrayentes personalidades para que le expliquen a los negros las bondades de la concepción. Fíjese que no estoy seguro si esto pasó en la vida de Margaret Sanger, pero lo que sí sabemos es que en Estados Unidos la raza negra, que es el 11% de la población en su momento, tenía el 32 al 43% de los abortos. Las clínicas de Planned Parenthood, que eran las clínicas que hizo Margaret Sanger, tienen una preferencia por estar localizadas en las colonias en donde hay personas de raza negra o personas
de bajos recursos o de diferentes orígenes étnicos, como sabemos que, por ejemplo, el 30% de los hispanos en Estados Unidos están esterilizados, el 35% de las mujeres en Puerto Rico están esterilizadas y en México el 42% de nuestras mujeres están esterilizadas. Efectivamente, las políticas anticonceptivas podrían ser consideradas, si los vemos desde este punto de vista, incluso prácticas racistas, porque heredan de su origen este espíritu racista. Será en el Cairo en el 2009, en donde yo les decía, después de muchos intentos de haber tenido varias jornadas y reuniones internacionales para conocer o para hacer estrategias con el tema poblacional, es en el Cairo, en el 2009, en la reunión del Cairo, en donde se reconoce la anticoncepción como el aspecto de la salud sexual y reproductiva que se constituye un derecho humano básico. ¿Qué supone el derecho de las personas a decidir su propia conducta reproductiva en cuanto a tener o no tener hijos, el número y los espacios intergenésicos? Y además implica el derecho a disponer de acceso irrestricto a la información, la educación y los servicios orientados a regular la fecundidad. Si lo dejamos ahí, para mí merece un aplauso de pie. El problema es que se confundió esta frase con el decir todas las mujeres tienen el derecho y la obligación, porque ya es un derecho humano básico, de tener acceso a la anticoncepción. Y esta anticoncepción es la única forma que hay para garantizar este derecho. Y en medicina, cuando tenemos una única forma para algo, somos capaces de soportar cualquier cómo. ¿Qué hemos soportado con esta única forma? Ahorita vamos a ver. Somos tantos, pues la historia dice que no, dicen que si estuviéramos bien organizados, toda la población del mundo podría caber en este lugar toda la población de Estados Unidos podría vivir en Jacksonville, Florida. Se calcula que toda la población mundial, los 9,000 millones de personas que somos, bien ordenados, teniendo una parcela familiar para 5 personas, una casita pequeña con un pequeño jardín, cabríamos en el estado de Texas, en Estados Unidos. Personalmente creo que no somos muchos, creo que los recursos son muchos. Personalmente creo que el problema de la repartición de los recursos es el problema más importante que hoy enfrentan, para mi gusto, nuestro mundo, es la corrupción y no tanto el exceso de gente, sino que hay gente en ciertos puestos que permite que se tire comida, que no le llegue a quien le debe de llegar. No creo que seamos muchos. Desde 1800 estamos con esa cantaleta y no nos hemos acabado los recursos. Sigue habiendo recursos. Y entonces aparece el siguiente mito, son los únicos eficaces para prevenir embarazos no deseados. Vamos a ver cómo funcionan esto. Yo diría, a ver, si los vemos más de cerca, ¿son parte de la solución o son parte del problema? En 1992, ya hace muchos años, en Colorado, llamó la atención que una de cada 12 mujeres, el 31% por encima del promedio nacional, se estaban embarazando en esta escuela en Colorado. Y esto estaba sucediendo después de 3 años de un programa de repartir condones en esta secundaria, en este bachillerato. ¿Son los anticonceptivos parte del problema o parte de la solución? En esta, Rachel Jones, en Contraceptive Use Among US Women Having Abortions en el 2000, decía, la mayoría de las mujeres que se acercan a solicitar un aborto se encontraban usando anticonceptivos durante el ciclo en que resultaron embarazadas. La mayoría de los embarazos no planeados sucede en usuarias de anticonceptivos. Y entonces, ¿el anticonceptivo es parte de la solución o es parte del problema? Decía por aquí Mardi Calderón, aún con el riesgo de ser repetitivo, les recuerdo al grupo que hemos encontrado una mayor frecuencia de abortos inducidos en el grupo que en general usaba anticonceptivos más frecuentemente. Malcolm Potts, primer CEO, por así decirlo, de Planned Parenthood, desde 1973, desde que empezaba todo este movimiento, decía, tan pronto como la gente inicie con los anticonceptivos, habrá un aumento y no una disminución en la proporción de abortos. Sabemos hoy que la masiva exposición de la anticoncepción no ha disminuido el número de embarazos no planeados. Tampoco así ha disminuido el número de casos de infecciones de transmisión sexual de manera significativa.
En los países en donde más se promueve el uso de los anticonceptivos, de los preservativos, no solamente no ha disminuido, sino han aumentado el número de infecciones de transmisión sexual. Entonces, quizá estamos siendo parte del problema. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos? Esto, pues, creo que ya muchos de ustedes se lo saben bastante bien. Yo distingo que hay 5 tipos de anticonceptivos. Tenemos los métodos mecánicos o de barrera, los dispositivos intrauterinos, los métodos hormonales, en donde ahí incluimos los orales y no orales, todos los métodos hormonales, los métodos quirúrgicos y los métodos naturales. ¿Cómo funcionan los métodos de barrera? ¿O por qué funcionan o no funcionan? No funcionan tanto como creemos porque no se usan bien. No se usan y además su efectividad disminuye con el uso repetitivo y además me da a mí me llama mucho la atención este concepto. Si nosotros solamente somos fértiles 4 días al mes, ¿cuál es la protección real de los anticonceptivos en este periodo? De los preservativos. Si sabemos que la tasa de Pearl de los preservativos es más o menos de 14, o sea que tenemos un 86% de efectividad, 14% de no efectividad después de un año. Entonces, ¿cómo es que sucede esta matemática? Este estudio a mí me voló los sesos porque en este estudio era personas con diagnóstico de herpes simple, de virus herpes simple tipo 2, que les decían, tienes herpes, tu pareja tiene herpes. No deben tener relaciones sin preservativos. Aquí está esta caja de preservativos para que tengan relaciones sexuales, para que no te contagies de herpes, ¿ok? Sí, ¿entendieron? Sí. Se iban y regresaban 6 meses después. 85% de los participantes reconocieron no haber sido consistentes en el uso de preservativos. Porque la gente se arriesga. Porque la gente dice, bueno, tantito sí, tantito no, un poquito sí, un poquito no. Oye, ¿te lo pusiste siempre, todas las veces y bien? A veces sí, a veces no lo encontrábamos. ¿Me explico? Eso a veces hace que el virus, el preservativo, no funcione tan bien porque no siempre se ponen. Dice este estudio, dice, los condones son efectivos en reducir el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual y este Man to Woman Sexual Transmission of HIV, Longitudinal Study of 343 parejas infectadas, determinó que el uso frecuente de los anticonceptivos no mejoraba la protección, sino que tantas veces va el cántaro al agua hasta que se rompe. Mientras más, y esto es lógico, no había que hacer este estudio, mientras más relaciones sexuales tengas con una pareja infectada de VIH, más probabilidades tienes de infectarte, porque le estás dando vueltas a la ruleta rusa cada vez que estás intentando tener relaciones, aunque te pongas un preservativo. Porque falla, porque se rompe, porque no funciona, por la razón que tú quieras, puede ser que te la estés jugando. No se usan bien. Su efectividad disminuye con el uso repetitivo y solamente somos fértiles 4 días del mes. ¿Cuál es la protección real? 4 días de 30 es más o menos el 13-14%, si no me equivoco, del tiempo. Y la probabilidad de embarazo es como del 15% por año. ¿Qué probabilidades hay si nosotros descontáramos todos los días no fértiles y solo contáramos los días fértiles y el número de intervenciones que tuvo el preservativo en esos días? Tal vez el índice de Pearl no sería de 86. Tal vez sería mucho menor. Porque si el condón falla en un día no fértil, ¿quién se entera? ¿Quién se ha enterado de todas las veces que ha fallado en un día que no era fértil? Nadie. Solo nos enteramos cuando falla en un día fértil. Y que además se dan todas las demás condiciones para que los espermas, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya veremos al rato que hablemos del tema de fertilidad e infertilidad, no es tan fácil que ocurra un embarazo. Entonces, ¿qué tanto sirven los preservativos? Yo lo pongo en tela de juicio. Si yo tuviera que usar un paracaídas que solo funciona el 86% de las veces, no sé si me aventaba.
Yo sí, personalmente quise echarme del paracaídas. En Puebla, de donde yo vengo, ahí cerquita en Atlisco, hay un lugar donde todos los días se tiran de paracaídas. Fui y pregunté, oye, ¿cómo está la cosa? Pues mira, se mueren una o dos personas al año. No, gracias. No, pero es que se avientan 300. Perfecto, no, gracias. O sea, yo pensé que me ibas a decir, nunca en la vida se ha muerto nadie en esta cosa. Se muere una o dos personas al año. Tengo cuatro hijas, no estaría padrísima la intervención. Creo que en Houston te subes a una cosa que te echa aire y haces, sientes lo mismo. ¿Para qué me voy a aventar aquí? Ese soy yo. No me gustan los riesgos. Yo no tomaría un riesgo de 86%. Hay gente que sí. Hay gente que en esta misma plática me ha debatido, oye, yo llevo 5 años usando preservativo y no he tenido una falla en estos 5 años. Felicidades. Qué bueno. Pero no eres tú, somos todos. Y esto lo dice la estadística. Y la estadística no miente, son números fríos. Bueno, solo miente si se la encargamos a López Gatel, pero esa es otra historia de la estadística. Dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos hay dos. Hoy nos vamos a enfocar en este momento en el dispositivo de cobre. El dispositivo de cobre es un plástico con ciertas, digamos, incrustaciones de este material de cobre. Hoy lo venden también de plata. Melota me dijo una paciente fifi, me dijo, no, no, de cobre, ¿eh? Doctor, el mío es de plata. Oh, qué padre. ¿Alguna vez has visto la plata cuando la humedeces? ¿Qué le pasa? ¿Saben qué pasa aquí adentro con el DIU de cobre? ¿Cómo funciona el DIU de cobre? ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción? O sea, este es un dispositivo tipo Teuchitlán del siglo pasado de cómo funciona la T de cobre. ¿Alguien tiene una idea? Porque mis alumnos en la escuela de medicina, y cuando doy esta plática en algunos otros medios que no son médicos, afirman que funciona porque estas patitas tapan los hoyitos. Y no, porque los espermatozoides son tan pequeñitos y microscópicos y están en un ambiente líquido que encontrarán la forma de pasar. No es un tapón, es un dispositivo con cobre. ¿Qué pasa con el cobre cuando se humedece? Se oxida. ¿Y qué es que se oxide? Libera radicales óxidos que van a afectar a la pared inmediata en donde está localizado. Lo mismo si fuera de plata. Ya han visto los cuchillos de plata de la abuela que estuvieron guardados ahí no sé cuánto tiempo, o sus aretes de plata, o alguna joyería de plata que la tienes guardada por mucho tiempo en un ambiente poquito húmedo. ¿Cómo se pone? Imagínense cómo se pone esto. Así negro, feo, lleno de este material inflamatorio que hace que estas paredes sean incapaces de recibir un embarazo. Esta historia del DIU no es nueva. En la Biblia está descrito que había gente que vertía tierra en su interior para provocarse una inflamación y no infectarse. Las mujeres en Egipto se introducían excremento de cocodrilo para evitar el embarazo porque el cocodrilo era considerado uno de los dioses de la fertilidad. Su excremento, por supuesto, era la antítesis de la fertilidad y qué mejor forma que ponerte un poco de excremento de cocodrilo en el interior de la vagina para evitar un embarazo, porque se causaba una inflamación severa, posiblemente una infección y no se embarazaban. Para que vean que desde Egipto las mujeres estaban dispuestas primero muerta que embarazada. ¿Hasta dónde podríamos llegar para evitar un embarazo? Bueno, pues esta es una buena razón. El antecedente del DIU fue el escudo de Dalcon. Cuando salió el primer escudo de Dalcon a las 6 semanas, el escudo de Dalcon era parecido a este, pero que terminaba como alitas de angelito con piquitos, porque la forma de T no es una forma para tapar los hoyitos, es una forma para que cuando el útero voluntariamente intente sacar esas patitas se claven en la pared y no pueda salir, no se pueda salir.
El escudo de Dalcon tenía una forma de alitas como de ángel con piquitos para que se clavara en estas paredes y no se escapara. También tenía DIU, tenía cobre. 12 billones de dólares en demandas recibió a las 6 semanas de que salió el escudo de Dalcon en Estados Unidos. 327,000 mujeres llenaron quejas y la empresa se declaró en bancarrota, no sin antes mandar 4.5 millones de escudos a países en vías de desarrollo donde amablemente recibimos porque aquí nuestras mujeres no se quejan. Doctor, me duele lo que me pusieron. No, no se preocupe, señora, va a pasar en 3 meses. Si no pasan 3 meses, regrese y vemos si se lo quitamos. Y le regresa en 3 meses. No, aguante otros 3 meses. Va a ver que ya se le va a pasar y no le va a doler tanto. En el nuevo DIU, que lo produce esta empresa Paragard, vienen estos, en su empaque, vienen estas informaciones para el paciente y para el médico. Dice, usted puede tener infección severa, shock, tener parto prematuro, alumbramiento, aborto, incluso morir debido a estos riesgos. Su profesional de médico le recomendará que en caso de que se embarace, Paragard sea eliminado, a pesar de que la eliminación puede causar un aborto involuntario. Cuando se inserta el DIU, dice, hay otros posibles efectos secundarios, como la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede conducir a la infertilidad, la histerectomía, la muerte, mareos, náuseas, embarazo ectópico, anemia, dolor de espalda, calambres, reacción alérgica, perforación del útero que causa la infección, cicatrices y daños en otros órganos, posiblemente requieran cirugía para la reparación. Y como cuando nosotros firmamos el acuerdo de confidencialidad y ya leyó usted todos los términos y condiciones de Facebook y de Instagram y de TikTok y todos le pusimos que sí, tú le pasas esta información, señora, necesito que me autorice que le pongan el DIU y dice, por supuesto que sí, lo que tenga que poner, lo que sea, no pasa nada, usted póngamelo. Tenemos el otro DIU que es el DIU Mirena. El DIU Mirena dice, no sabemos cómo funciona exactamente o detiene la liberación del óvulo, pero no es la única forma en la que funciona. Puede bloquear a los espermatozoides por acción también mecánica y por el ambiente inflamatorio que causa cuando pasan los espermatozoides por ahí se mueren, pero también hace que el revestimiento del útero sea delgado y no sabemos cuál de estas acciones es más importante para prevenir el embarazo y probablemente todas ellas trabajan en conjunto. Esto está en el Information Booklet de Mirena. Pero Mirena es un anticonceptivo hormonal. Los anticonceptivos hormonales, para mi gusto, se cuecen juntos. No importa si son pastillas, si son inyectados, si son anillos, si son parches, si son implantes, todos funcionan muy parecido. Entonces vamos a tratar de englobarlos. Diumirena es otro de estos anticonceptivos hormonales. Vamos a tratar de englobarlos para entender cómo es que funcionan. En blanco pongo las acciones que hace que son preventivas del embarazo. Por ejemplo, inhibir la liberación de la GnRH a nivel del hipotálamo, anular el pico ovulatorio de la LH e inhibir la ovulación. Si no hay óvulo, no hay embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Pero modificar la movilidad de las trompas y la contracción uterina, alterar la estructura del endometrio y dificultar la implantación del cigoto en el útero, ya no es un efecto anticonceptivo. Ya es un efecto post-concepción, preimplantación, en donde vamos a evitar la implantación del bebé. Y ese es el mecanismo por el cual funciona. ¿Cuál de estos es el mecanismo principal por el cual funcionan los anticonceptivos hormonales? Tendríamos que hacer una historia larga, pero voy a tratar de ser breve en esta historia. Pero en 1960 salió el primer anticonceptivo hormonal en Ovid. Era un anticonceptivo con una alta cantidad de estrógeno, ¿correcto? A ver si me siguen en esto. El estrógeno en altas cantidades inhibía el pico de la GnRH y de la LH y evitaba la ovulación, pero causaba muchísimos efectos secundarios, incluido el cáncer y la muerte. Y entonces las mismas empresas, las mujeres no se lo querían tomar y la empresa empezó a decir, bueno, bajemos, alta cantidad de estrógeno que hacía todo esto y una pequeña cantidad de progestágeno que lo que hacía era estabilizar el endometrio para que no se cayera y no tuvieran sangrados intermenstruales. Entonces te daban 20 y tantos días los medicamentos juntos y luego suspendían los medicamentos y venía una menstruación, ¿correcto? Por ausencia de los medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Estrógeno tenía el efecto anticonceptivo, progestágeno tenía el efecto regulador del endometrio, ¿correcto? Empezaron a bajar la dosis de los estrógenos y empezaron a ver que mientras bajaban la dosis de los estrógenos y lo hacían más seguro para las mujeres, también empezaba a aumentar la probabilidad de ovulación.
y llegaron a una dosis baja de estrógenos en donde el 60% de las mujeres tenía ovulación. ¿Qué hacemos? Subir los niveles de progestágeno, porque al subir los niveles de progestágeno, entonces lo que vamos a hacer es hacer una acción sobre el endometrio, atrofia del endometrio, para evitar la implantación. Hoy, el mecanismo principal anticonceptivo de todos los anticonceptivos tiene que ver con el efecto progestagénico. Y la pequeña cantidad de estrógenos tiene solamente una utilidad para estabilizar al endometrio, para que no se caiga y no tengan sangrados intermenstruales. Cambió el rol. Ahora los estrógenos estabilizan, los progestágenos tienen el efecto principal anticonceptivo y esos son todos. De hecho, hay muchos hormonales que no tienen estrógenos, que solo tienen progestágenos, porque el efecto es el progestágeno. Cambió la historia y cambió la forma. De tal forma que hoy por hoy las mujeres usuarias de anticonceptivos con bases en progestágenos, que son 99% de ellas, tienen la probabilidad de ovular en un 60%. Se calcula que las mujeres, y yo lo veo con frecuencia, les hago ultrasonido, llegó una paciente, soy usuaria de Diumirena o de implante hormonal, le hacemos un ultrasonido y tiene un quiste en el ovario, producto de un deseo natural de ese ovario de ovular, que no logró la ovulación. ¿Por qué hacen daño los anticonceptivos, Joaquín? Porque ni tienen estrógeno, ni tienen progesterona. Y lo que tu cuerpo necesita es estrógeno y progesterona. Lo voy a hablar con un poquito más de intensidad en la próxima plática, pero lo que no sabíamos en este entonces, cuando salieron por primera vez los anticonceptivos, que pensábamos que los progestinas, por ejemplo, diprogesterona, medroxiprogesterona, norepinefrina, levonorgestrel, eran idénticos a la progesterona o hacían lo mismo que la progesterona, nos hemos dado cuenta que no, que tienen efectos progestagénicos 10, 50, 500 y 4500 veces más potentes. Pero sorpresa, las mujeres tienen receptores para progesterona no solamente en los ovarios y el útero, en todo el cuerpo, en todas las células. ¿Por qué supimos esto, Joaquín? Porque resulta que las mujeres cuando se embarazan cambian toditas. Cuando se embarazan les cambia los gustos, el estado de ánimo, el tamaño, la función renal, la función hepática, la función cardíaca, la forma de pensar, el sueño, todo. ¿Por qué? Porque sus células se estimulan diferente por los receptores de progesterona. De tal forma que nosotros estimular 4500 veces con mayor intensidad estos receptores puede tener efectos negativos muy importantes que incluso no sabemos. Hoy sabemos, por ejemplo, que el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres de menos de 21 años tiene un efecto deletéreo importante en su corteza prefrontal, de tal forma que las usuarias de anticoncepción menores de 21 años tienen 3 veces más probabilidades de tener, de cometer amenaza de suicidio, ¿cómo se dice esto? Attempt, intento de suicidio, y 2 veces más suicidio, porque tienen 4 veces más depresión y ansiedad que las mujeres que no tomaron anticonceptivos. ¿Por qué? Por el efecto negativo y deleterio en un grupo de células, por ejemplo, corteza prefrontal, que no ha terminado su desarrollo sino hasta los 21 años. Tú le metes, sabemos, por ejemplo, que el efecto del levonorgestrel, norepinefrina o medroxiprogesterona, que son de los más usados en mujeres menores de 18 años, tiene un efecto deletéreo en la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque no se han terminado de formar esos huesos. Y antes de que terminen de formarse, tú les metes un estímulo para perder hueso, entonces no alcanzan su objetivo deseado. Y ahí lo tenemos en el hueso, y lo tenemos en la piel, y lo tenemos, pero nos estamos enterando hoy, 50 años más tarde de que saliera Enovid, nos estamos enterando de efectos secundarios negativos de los anticonceptivos. Hoy sabemos que el uso de estos anticonceptivos hormonales, porque miren, el estradiol tiene un efecto de 1, pero el etinilestradiol, que es el que tiene la mayoría de los anticonceptivos, tiene 100 veces más potencia que el estradiol en su unión a receptores. Y tienes levonorgestrel con etinilestradiol, traes una bomba hormonal.
importantísima. Oye, ¿a todas nos pega por igual? No, porque sabemos que hay 9 variantes de estos receptores y que depende de la combinación personal que tú tengas de estos 9 variantes de estos receptores, el efecto que tienes. Y por eso cuando uno dice, oye, es que si tomas este anticonceptivo, alguien alza la mano y dice, yo subí de peso. Y la otra dice, a mí me daba asco. Y la otra dice, a mí me cambió la piel. Y la otra dice, a mí me cambió el estado de ánimo. Y la otra dice, yo estuve feliz, yo me sentí perfecta. Entonces, los científicos detrás dicen, nada de eso tiene que ver con los anticonceptivos, eres tú y tu locura. Porque si fuera debido a los anticonceptivos, todas tendrían lo mismo. Pues no, señor, porque hay una gran variabilidad en los receptores de las mujeres y por eso el efecto en las mujeres es diferente. Pero hoy, y lo voy a ver cuando hablemos de naprotecnología, cuando tú llevas a las mujeres con progesterona y con estradiol adecuadamente, las llevas a su deber ser, a la mejor versión de sí mismas, al diseño por el cual fueron como tal fueron creadas. Tienes receptores de estrógeno y tienes receptores de progesterona y necesitas que se estimulen, pero además necesitas que se estimulen de manera bimodal, primero uno y luego el otro. Y no se vale tomar en la misma pastilla los dos porque no sirve de mucho. ¿Me explico? Por eso hace daño. Y por eso hoy reconocemos que las mujeres usuarias de anticonceptivos tienen 26% más probabilidades de tener cáncer de mama. ¿Saben que cáncer de mama es la enfermedad neoplásica maligna más importante en nuestro país? ¿Y saben de qué se mueren las mujeres en nuestro país? La causa número 1 de muerte de mujeres de más de 35 años de edad en nuestro país, neoplasias malignas. ¿Qué incentivo para que te tomes el medicamento que aumenta 26% tu probabilidad personal de tener la enfermedad que más mujeres mata en tu país? Sería como elegir ir caminando a medianoche por ese lugar en donde ya sé que ahí matan mujeres. Es similar, ¿me explicó? Sería casi autolesionarse. Aumenta 3 veces tu probabilidad personal de tener un evento tromboembólico. Oye, pero es que mi historia personal, nadie ha tenido un evento tromboembólico. Ah, bueno, tu origen era muy bajito. Multiplícalo por 3, tal vez sigue siendo muy bajito. No es que mi papá tuvo un infarto, mi mamá tuvo un evento cardiovascular a los 60 años de edad, mi abuela se murió de una embolia, tal. Aguas, tú tienes alto riesgo. En esta universidad yo conozco una alumna que la primer caja de Yasmín que se tomó tuvo tromboembolia pulmonar. En la primer caja. Llegó a la enfermería, ay, como que me canso mucho de caminar, venía de Puebla, me canso mucho de caminar, estudiante, pues cambio de ciudad, etcétera. Y en la enfermería, por azares del destino y por milagro de Dios, la persona que estaba ahí dijo, suena raro esta disnea en una mujer joven, a ver, vamos a estudiarla. La llevaron al hospital, tromboembolia pulmonar, así de morirse, con el primero. Porque la probabilidad de que tú seas sensible y le metas 4,500 veces más fuerza al estímulo y entonces te dispares es alta. Yo, personalmente, como no me echo del paracaídas, tampoco me tomaría esto. Esto viene en la información que tú bajas de internet, que viene en la cajita, tú reconoces qué es lo que me puede pasar si tomo anticonceptivos. Bueno, pues intolerancia a los lentes de contacto, náuseas, dolor, vómito, hipersensibilidad, disminución de peso, retención de líquidos, aumento de peso, dolor de cabeza, estado de ánimo depresivo, disminución de la libido, aumento de la libido, hipersensibilidad de dolor de las mamas, hipertrofia de las mamas, flujo vaginal, exantema, urticaria, eritema nodoso. La caja que a mí me llamó la atención muchísimo, que es uno de los medicamentos que supuestamente es más fácil de tomar, abres la cajita, te tomas uno diario, pero viene con un instructivo como de 20 páginas que se desdobla así. Y cuando lo leí por primera vez, detecté esto y decía, deje de tomar las pastillas si usted tiene tos, dolor intenso en el pecho que puede alcanzar su brazo izquierdo, falta de aliento, pérdida parcial completa de la visión, dificultad para hablar, mareos, desvanecimiento. O sea, si se está usted muriendo, ya no se la tome porque ya no se va a embarazar. No pasa nada. ¿Cómo? No lo digo yo. Esto es lo que dicen las mujeres. Solo el 42% que ha basado su
anticoncepción en el uso de espermicidas continúa después de un año. O sea, bajísimo, ¿no? Reprobados. Solo el 53% de los usuarios de condones desean seguir usándolos después de un año. Solo el 56% de personas que utilizan inyectables, 68% de personas que usan pastillas o parche y métodos de planificación familiar natural tienen un 89% de deseo de continuidad después de un año. Entonces, esta es la voz de las mujeres que dicen, esto es lo que quiero. Cuando yo terminé la especialidad en 2014, solo el 4% de las mujeres buscaba un método natural de planificación familiar. Hoy, en las encuestas en Estados Unidos, el 35% de las mujeres busca una opción natural para cuidarse, porque ya se enteraron de esto, porque ya se dieron cuenta que dicen, ¿para qué me tomo una pastilla todos los días si solo soy fértil 4 días? ¿De veras necesito esa pastilla? ¿Eh? Además, ya soy mucho más empoderada y ya sé decir, no quiero. Oye, es que tantito, es que mira, nos la estamos pasando muy bien. No, gracias. Y ya se dieron cuenta que pueden decir hoy no, hoy sí, y entonces están prefiriendo formas más naturales de cuidar su sexualidad. Pero Joaquín, los métodos naturales, bueno, por lo menos a lo mejor no evitan embarazos o no, tienen sus riesgos, ya lo entendí, Joaquín, sí tienen sus riesgos, pero tienen sus beneficios, porque son los únicos seguros para prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces, si yo tengo múltiples parejas, pues, a ver, yo sí tengo que usar un anticonceptivo, porque si no me voy a enfermar. Son seguros. Claro, el eslogan dice que los anticonceptivos disminuyen la probabilidad de tener cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Palomita. Solo que ovario y endometrio son el número 3 y 4 de los cánceres ginecológicos en México. Y cáncer de mama y cáncer cervicouterino son el número 1 y 2. Y casualmente los anticonceptivos aumentan la probabilidad de tener cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Bien, previenes el número 3 y 4, pero aumentas el número 1 y 2. Y esto me daba mucha risa, pero si tú vas a los congresos de ginecología y te metes a la plática de adolescencia, salud sexual y reproductiva, que siempre ha sido como mi eh, gran cuestionamiento, ¿por qué le llamamos a esa parte de la ginecología salud sexual y reproductiva? Si tiene poco de salud y mucho menos de reproductiva. Pero vas a las pláticas de salud sexual y reproductiva donde se habla de anticoncepción y es todo a favor. Te cambias de sala, entras a las pláticas de cáncer de mama y cáncer bicuterino. Primer pregunta que hay que hacer a la mujer, ¿cuánto tiempo tomaste anticonceptivos? Porque es el factor de riesgo modificable más importante, y fumar. Imaginen. Bueno, Joaquín, pero el uso de condones disminuye las infecciones de transmisión sexual. Hay una historia que es apasionante y es la historia de Filipinas y Tailandia. Ambos en 1984 tuvieron su primer caso de VIH. La Organización Mundial de la Salud en 1987 llevaban 135 y 112 casos respectivamente y les dijo, oye, si no hacen algo, vas a tener 85,000 y 70,000 casos para 1999. ¿Qué tengo que hacer, Organización Mundial de la Salud? Pues tienes que seguir nuestras recomendaciones que se llaman ABC. ¿Cuáles son las recomendaciones ABC? Abstinence, be faithful, condoms. Filipinas dijo, como buenos orientales, abstinence, be faithful, condoms. Voy a promover abstinencia, que te retrasen el inicio de su vida sexual. Be faithful, que tengan el menor número de parejas posibles. Lo voy a promover activamente en las escuelas, voy a hacer campañas de concientización, le voy a decir a los hombres y a las mujeres, espera que sea tu momento, conoce verdaderamente a las personas, no tengas relaciones anticipadamente, te puedes comprometer, puedes tener un hijo, puedes tener una infección, vamos a hacer conciencia. Pero si ya no, pues por lo menos usa condón. Tailandia dijo, Nel. O sea, abstinence, ¿quién nos va a hacer caso? Be faithful, en 1987, ¿quién va a ser fiel? Vámonos directo a promover el uso de condones. Recibieron muchísimo dinero para regalar condones. No sé si ustedes sepan, pero Tailandia es hoy por hoy el destino sexual número 1 del mundo. Pues, ¿cómo iban a decir abstinence y be faithful? O sea, ahí era reparte condones y que haya condones donde sea, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles, o sea, que estén disponibles en las escuelas, en los centros de salud, que la gente los pueda tener y que no cuesten dinero. Para el 2005, Filipinas tenía 12,000 casos de VIH, Tailandia tenía 580,000 casos de VIH. Dramático. Uganda y Botswana, mismo caso.
Uganda dijo, vamos a promover ABC, Botswana no. Botswana se convirtió en un lugar endémico de VIH, donde la enfermedad de VIH ya es algo común, puedes nacer con ella simplemente por ser de Botswana, tu probabilidad de tener VIH ya es alta. Uganda no, Uganda logró revertir, ha sido el único país a partir de la promoción de Abstinence y Be Faithful, logró revertir la tasa de frecuencia de VIH. Pero la OMS y Bill y Melinda Gates dijeron, no, 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 no. Pero no estás permitiendo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Para que tú permitas los derechos sexuales, tienes que promover que tengan relaciones sexuales y que para eso usen preservativos y usen anticonceptivos. Y eso que tú les estás diciendo que abstinence y be faithful es como delito y es como contra los derechos. Tú no puedes negarle a la gente y manita de puerco a Uganda y ya valió. Otra vez Uganda está casi como Botswana porque le prohibieron sus políticas nacionales para prevención, que consistían en pláticas, concientización, vamos a las escuelas, hablemos del embarazo no planeado, hablemos del plan de vida, proyecto, hablemos de las mujeres de que pueden llegar a la universidad sin embarazarse, pero que para esto necesitan pues escoger bien a las personas con las que se llevan, no iniciar su vida sexual de manera irresponsable, bla, bla, bla. Alguien dijo, no, 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 no. Esto está muy, muy religioso, tu pensamiento retrógrada. Tienes que promover las pastillas, y si no, tache guarache. Te sacamos de nuestro equipo de la Organización Mundial de la Salud y entonces pues ya tuvo que dar su brazo a tercer Uganda y hoy por hoy, pues tristemente, tienen un problema nacional de salud con VIH. Oye, pero los anticonceptivos mejoran la vida sexual, por lo menos danos ese chance, Joaquín. O sea, la gente que los toma disfruta más, está más relajada, está más tranquila. Pues no necesariamente. No necesariamente. Esta ya es una reflexión un poco más. Sabemos, por ejemplo, que este efecto de 4.500 de levonorgestrel en particular, por ejemplo, tiene un efecto de aumento en la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, que atrapa la testosterona. Las mujeres usuarias de anticonceptivos tienen menor testosterona libre y mayor testosterona unida a la SHBG, por lo cual tienen en promedio menor deseo sexual. Entonces se toman las pastillas para poder disfrutar de su vida sexual, pero luego no tienen deseo sexual o no tienen tanto deseo sexual porque se inhibe por efecto de los anticonceptivos. Yo hago una reflexión siempre en este momento y es, nosotros somos nuestra biología, somos nuestras células, la interacción de nuestras células. Y sobre todo las mujeres, pero también los hombres, somos nuestras hormonas. Es interesantísimo y no me da tanto tiempo de hacer un recorrido, pero es interesantísimo cómo la misma mujer a lo largo de su propio ciclo menstrual va siendo diferente. Hay estudios que han documentado cómo esa misma mujer escogería diferente su ropa, su maquillaje, la música, lo que le gustaría comer, el plan que le gustaría. Incluso en diferentes momentos de su ciclo menstrual, ordenarían diferente una lista de 10 hombres. ¿Cuál es el más guapo y cuál es el más feo? Los ordenarían diferente de acuerdo a su propio ciclo menstrual. ¿Por qué? Pero eso somos nosotros. No, 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 no me puedes reducir en una mentalidad reduccionista a mis hormonas. Para nada pienso que te reduces a tus hormonas, pero pienso que las hormonas rigen mucha parte muy importante de tu interacción con los demás. Y solo hagamos una reflexión de cómo ha cambiado la interacción en los últimos años a partir de que hemos cambiado sistemáticamente las hormonas en las mujeres. Las mujeres que cambian sus hormonas porque dejan de tener sus propias hormonas funcionando a sus ritmos adecuados y las cambian por una hormona sintética a un ritmo constante todo el tiempo, modifican su respuesta biológica. Hay estudios muy interesantes que dicen que mujeres que han decidido su carrera mientras estaban tomando anticonceptivos, 15 años más tarde o 10 años más tarde que suspenden los anticonceptivos, se dan cuenta que no les gusta su carrera. Que mujeres que han escogido su pareja mientras estaban tomando anticonceptivos, 10 años más tarde se dan cuenta que
como que a mí me gustaban diferentes. Y vivimos en un sistema interconectado. Hoy sabemos que el número tan importante, o estimamos que el número tan importante de mujeres usuarias de anticonceptivos, que está haciendo que cambie su dinámica individual, y eso está haciendo que cambie su dinámica con los otros, está teniendo repercusión también en los hombres. Porque la conducta de los hombres, y en una encuesta reciente preguntaron, tú le preguntabas a un hombre de 1980, 1990, ¿qué necesitas para conquistar a una mujer? Y te decía, ta, 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 ta. Mira, estudia una carrera, ten un patrimonio, ¿no? O sea, había hasta una escala, ¿se acuerdan? Dinero mata carita, verbo mata carita, verbo mata cartera, y porque se sabía un poquito cómo funcionaba la interacción entre hombres y mujeres. Hoy los hombres la tienen en chino. ¿Cómo enamorar a las mujeres? ¿Quién enamora más a las mujeres? ¿El hombre fuerte, el hombre afeminado, el hombre servicial, el hombre rudo, el chacal, el guapo? ¿Y por qué está pasando eso? Porque las mujeres han cambiado su forma de interrelacionarse con los hombres. Hace muchos años, las mujeres tenían que ser muy selectivas por este gap del que hablamos. Yo involucrarme contigo en una relación sexual me deja a mí en una posibilidad de alta vulnerabilidad, porque si me embarazo, la que va a tener todo que hacer una serie de cambios en su vida soy yo, no tú. Luego entonces, solo me arriesgo si tú vales la pena. ¿Qué hacía eso? Que los hombres que deseaban tener relaciones sexuales valieran la pena. Hoy se ha regulado eso a la baja. Hoy puedo tener relaciones contigo aunque no valgas la pena, porque me voy a poner esta inyección y no voy a tener un bebé contigo. Entonces, voy a ir contigo porque estás guapo, porque estás fuerte, porque saliste en una revista, porque me entiendes, porque puedo hablar contigo y me siento involucrada. Entonces los hombres ya no están sabiendo cómo construir su propia personalidad para conquistar a las mejores mujeres. Y esto es solo una reflexión. Pero hoy estamos viendo, como consecuencia del uso indiscriminado de anticonceptivos, una disminución en el número eh, de mujeres casadas y con hijos antes de los 30 años. Y estamos viendo un aumento increíble, pero desproporcionado, que va así en mujeres de más de 35 que no tienen hijos y que no tienen un problema de fertilidad biológico. Pero, noticia, 35% de esas mujeres hoy en Estados Unidos no van a tener hijos. Si hoy tienes 35 años o más, no tienes pareja y no tienes hijos, 35% que nunca vas a tener hijos, porque no vas a encontrar pareja. Y esa historia nadie se las dijo. Les contaron otra historia. Les dijeron, tú posterga eso, haz esto. Y ya después regresas aquí. Y yo las veo todos los días en consulta, mujeres de 37, 38, 41 años, llorando, diciendo, no sé qué hacer, Joaquín, congelaré mis óvulos, porque no encuentro hombres. No hay. No, o sea, no los encuentro. ¿Dónde están? Tú dime dónde están. Preséntame un amigo doctor. Pero, ¿qué me recomiendas? ¿Congelo mis óvulos o no? Pues estamos en un problema. Y estamos en un problema que creo yo que aquí hay una génesis de ese problema importante. Creo que logramos la primera parte a las 12. No sé si de esta primera parte hay alguna pregunta, queja, sugerencia, comentario o amenaza. Muy bien, dice, ¿la pastilla del día siguiente puede generar alteraciones en el funcionamiento de la tiroides? Uf, demasiado circular la respuesta. La respuesta breve es que sí. La respuesta larga es que la pastilla del día siguiente es una dosis extraordinariamente alta de progestágeno, que va a tener un impacto extraordinariamente potente en los receptores de cada una de estas mujeres. Si esta mujer tenía una relación de sus receptores en la glándula tiroides asociada a progestágenos, le puede dar en la torre a su tiroides. No todas, porque habrá la que alce la mano y diga, yo ya me la tomé 17 veces y no me ha afectado para nada la tiroides. Bendita seas. Pero hay algunas a las que sí.
Entonces, el mensaje más bien es decir, la pastilla del día después es una dosis extraordinariamente alta, prácticamente es entre 18 y 21 tabletas anticonceptivas convencionales juntas en una sola o dos tabletas, y entonces es una dosis muy, muy alta que tiene un impacto muy fuerte o puede tener un impacto muy fuerte en el ciclo y en todos los demás aspectos. Tenemos otro micrófono a la mano mientras voy pasando este. Gracias, buenas tardes. Primero, agradecer la conferencia, la plática. Segundo, una pregunta. Yo trabajo en este tema de la bioética hace 30 y tantos años. ¿Qué tan frecuente es encontrarnos a alguien como este maestro que tenemos enfrente? ¿Qué pasa en la sociedad de ginecobstetricia en México o en el mundo? ¿Qué tanto porcentaje podríamos pensar que hay de personas que pueden hablar como hemos escuchado hoy esta mañana? Por decir una idea nada más, Sí. aunque no sea preciso ni que hubiera datos exactos. Es poco. Yo conozco personalmente a quizás 5 o 6 ginecólogos que tienen una forma de ver las hormonas sintéticas como la que acabamos de platicar hoy. La historia es otra. Y es una historia no necesariamente desde la maldad, sino desde que así es. Mi propio análisis es que ha habido un fuerte allanamiento de la ciencia por la industria farmacéutica. Y la industria se beneficia del consumo de sustancias. Y la industria, pienso yo, que fue la encargada de hacernos creer que ese derecho humano tan importante que es la probabilidad de reproducirnos con quien queremos, cuando queremos y en la forma en la que queremos, que es un derecho, y anexárselo a una pastilla, fue una obra, sí malvada, desde mi punto de vista, de la industria farmacéutica. Porque hoy el negocio de la anticoncepción y de los anticonceptivos es un negocio de billones de dólares, 4,000 millones de dólares aproximadamente en el mundo. Se estima que es el medicamento más usado y recetado en el mundo y además con un altísimo número de usuarias que los utiliza con fines no anticonceptivos, o sea, todos estos fines off-label, porque le han dado una han puesto el anticonceptivo como la estrategia para el acné, para la caída del pelo, para el control de peso, para el control de las emociones. Entonces, a mí me llegan constantemente mujeres que a mí me dieron los anticonceptivos porque tenía acné, o porque un día me dieron un quiste, o porque a mí se me caía el pelo. Y luego es un problema que me causa conveniencia. Pensemos en una mujer de mediana edad que vive en su casa y que no quisiera iniciar su vida sexual, pero no tiene la confianza con sus padres, que dicho sea en un gran paréntesis, es porque los papás saben que no es lo que te conviene, no porque no quieran que disfrutes, o sea, no somos el egoísta que dice, no quiero que disfrutes de las mieles de las que yo sí disfruto, sé las consecuencias de una sexualidad y te quiero evitar un sufrimiento, pero ella no entiende eso y dice, voy a vivir mi vida sexual. ¿Qué mejor estrategia que mi doctor, por mi acné, ya me recetó esto? Entonces, padrísimo, felices de la vida. Entonces, genera desde mi punto de vista, una especie de circuito positivo o de feedback positivo, porque pues a la gente le conviene que se las des, son usuarios, las compran y se va haciendo feedback. En países como Estados Unidos hay un aliciente importante de la industria para fomentar el uso de estos anticonceptivos. Todos los congresos, etcétera, cuando te vas a la zona comercial, ¡fum! Es todas las marcas, ¿no? ¿Quién pagó ese congreso? Esas marcas. ¿De qué se habla en ese congreso? Pues ni modo que hablen mal de esas marcas. Entonces, ese es yo creo que el problema. ¿Y de dónde obtienen los médicos su formación? De ahí. Entonces crecemos con la idea de esto es lo bueno y esto es lo mejor y además funciona, pues lo siguen dando. Mencionaste que afecta con los lentes de contacto. ¿Por qué? Porque cambia la cantidad de agua que hay en el ojo.
Y puede incluso algunas dosis de anticonceptivos cambiar la forma final del ojo. Entonces, si te los probaron en un momento de tu ciclo y luego alteras el ciclo, puedes cambiar la forma del globo ocular y te puede doler. Pero sobre todo es por la cantidad de hidratación que hay en las córneas y que puede hacer que haya más resequedad, más dolor, etcétera. Sí, la mayoría de los efectos negativos secundarios de los usos del uso del anticonceptivo no son permanentes, los que conocemos. Claro, si el efecto secundario que te tocó a ti vivir es la ansiedad, depresión, intento de suicidio y le atinas, ya fue permanente. Pero si fue subí de peso y luego dejé de tomarlos, bajé de peso, estuvo a todo dar. Me bajé la densidad mineral ósea durante el tiempo que los utilicé, pero luego los suspendí, recuperé mi hueso. Si te da tiempo. Eh, Usé anticonceptivos un tiempo y aumenté mi riesgo de tener cáncer de mama durante ese tiempo, pero no me dio cáncer de mama. Después de años, o sea, tú vas subiendo, lo suspendes y vuelves bajando poco a poco hasta regresar a tu estado basal. Entonces, la mayoría de los efectos se revierten después de suspender su uso. El problema, hay efectos que no, y son estos efectos que tenemos que ser más rebuscados. Pero este efecto en la mujer de 25 años que por 7 años toma anticonceptivos, porque es su momento de crecer, etcétera, por lo que tú quieras, tomas 7 años anticonceptivos. A los 32, 33 años decide suspender los anticonceptivos y descubre que tiene una enfermedad que no se había dado cuenta porque por el uso de los anticonceptivos creyó que estaba sana. Le bajaba perfectamente cada mes, poquito, tal. Suspende los anticonceptivos y ¡juas! Tienes ovario poliquístico, tienes endometriosis, tienes un mioma que no te has checado, tienes tal. Y a esa edad dice, me quiero embarazar, pero primero lo voy a intentar y luego lo voy a intentar con una influencer que vi en TikTok y voy a seguir su dieta detox y voy a ver si me embarazo, pero no se embaraza, pasa un año, pasan 2 años y llega a los 35 años a tratarse la infertilidad por la endometriosis, por el ovario poliquístico. Nos va a costar trabajo, porque su probabilidad personal, aunque no tuviera nada, es la mitad para embarazarse de lo que tenía a los 25 años de edad. Entonces, ese efecto que la llevó a llegar a los 35 años de edad sin hijos, ya no tiene regreso. Sí, muchísimas gracias. Mi pregunta es, conozco mujeres que junto con anticonceptivos toman antidepresivos y que de hecho lo que entiendo es que podría ser una cosa causal de la otra, ¿no? Si nos pudiera iluminar respecto de esto, de cómo interactúan y luego muy rápidamente, ¿cómo haríamos nosotros para tener este tipo de, o bajar este tipo de información sin ser, yo no soy de formación médico y en un ambiente como mucho más social, ¿no? Mi cuñada, mi amiga, mi compañera que realmente es algo que me surge muy evidente una vez que lo vemos, pero es tan difícil tener la conversación en el día a día. Sí, híjole, no lo sé. Yo le diría, lo vi en TikTok y te lo van a creer. Este, pero no sé cómo eh, entiendo que a mí la sociedad me permite hablar así de esto porque traigo este uniforme y porque tengo, entre comillas, las credenciales para hacerlo. Hoy me permito hablarlo aquí. Si estuviera en un foro de ginecólogos, me hubieran aventado 150 tomates y me hubieran dicho, no, eres un científico, eres la deshonra de la ginecología, porque estoy hablando de algo en lo que ellos no creen. Y cómo llevarlo a este medio, también soy un creyente de que la verdad impacta. Y la verdad, cuando la ves, te impacta. No, hay veces que ese impacto es rechazo, porque no la quiero ver. Cuando tú llevas a un drogadicto o a una persona a enfrentar con su realidad, puede ser que rechace, pero puede ser que abrace la verdad. Entonces, yo lo que creo es que hay que llevarles la verdad. Ahora, en mi opción, en mi pensamiento, creo que nosotros hoy estamos parados acá. Y si tú quieres ir hasta acá con alguien y decirle, ven a la fuerza y ve esto que está aquí, va a haber resistencia. Lo que tienes que hacer es caminar un poco, escucharlo allá y una vez que ganes su confianza,
que vea que eres genuina, honesta, que quieres lo mejor para esa persona, decirle, ven, te muestro lo que yo encontré aquí. Pero hasta ahí te lo va a creer. Si lo quieres traer a la fuerza, te va a rechazar. Este pensamiento que yo tengo ha sido muy bien tomado por ciertos grupos comunitarios. Tú te vas, y hablo de esto, en una parroquia católica, pues va a haber buena respuesta. Hablo de esto en un foro feminista, a lo mejor no voy a tener la mejor respuesta, pero he tenido grandísimos y preciosos acercamientos con grupos feministas. Después de muchas conversaciones, cuando descubren que lo que yo quiero es lo mejor para las mujeres, es darles una opción natural, es ofrecerles alternativas, es cuidar su cuerpo, y que no estoy ahí para enjuiciarlas y para cancelarlas y para decir, tú estás mal, yo estoy bien. Dicen, ¿qué más tienes que decir, doctor? Y hoy tengo un montón de pacientes que hace 14 años o 10 años hubiéramos sido antítesis, nos hubiéramos parado de la mesa y nos hubiéramos retirado el habla por siempre. Y hemos encontrado puntos de encuentro, pero en mi propia lógica, lo que me llevó a ese punto de encuentro fue demostrar genuinamente, quiero lo mejor para ti. No vengo a juzgarte. Mira, no sé si abortas, no sé si eres usuaria de anticonceptivos, no. Eres una mujer. Y para mí, esta información que tengo es súper valiosa para ti. Quiero encontrar la forma de decírtelo amablemente, porque estoy seguro que si lo escuchas y si me das la oportunidad de escucharlo con paz y con calma, te va a gustar lo que tengo que decir y es lo que tú quieres. Y se quedan así, y lo hemos platicado y ha funcionado muy bien. La otra pregunta era si, los antidepresivos. La progesterona one-on-one, o sea, progesterona idéntica, y la progesterona tiene un efecto ansiolítico en el cuerpo. Por eso en la fase postovulatoria, premenstrual, cuando hay bajos niveles de progesterona, tenemos más probabilidades de tener PMS. Ese PMS o síndrome premenstrual se ha confundido y se ha tratado de tratar, valga la redundancia, con antidepresivos. Pero el problema que tienen estas mujeres, igual que por ejemplo las mujeres en depresión postparto, es un problema hormonal, no de neurotransmisores. Pero este problema hormonal lleva a un estado de ánimo alterado. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar su mejor versión hormonal, darles estrógeno y progesterona o permitirles que su cuerpo lo produzca adecuadamente y acostumbrarlas a eso. No siempre resulta, pero lo que yo he visto con algunas pacientes es, a ver, tú vienes así, con estos anticonceptivos y vienes, entre comillas, bien. Te voy a sacar de ahí y te voy a llevar a tus propias hormonas. Esa, o vamos, llegan pacientes y me dicen, estoy tomando estos medicamentos, no he podido bajar de peso. Muy bien, vamos a suspender eso y voy a llevarte a tu versión más genuina de ti. Y en esa vale la pena trabajar. Y si en esa lo que tenemos que fortalecer es la determinación, el ejercicio, yo no sé cómo hacerle para bajar de peso, pero en esa mujer que eres tú, en tu mejor versión. ¿Para qué nos desgastamos trabajando con esta mujer alterada, con esta versión alterada de ti misma? Porque aquí estamos trabajando con alguien que tú no eres y que vas a dejar de ser cuando dejes ese medicamento, porque lo descontinúen, porque ya no lo quieras tomar, porque te quieras embarazar, vas a regresar de este lado. Entonces, mejor empecemos desde acá, construyamos, analicemos cómo estás hormonalmente y mejoremos para que tengamos tu mejor versión. Y esa mejor versión, sí le demos los requisitos que sean, o ejercicio, o dieta, o medicamentos, o lo que necesite para whatever. En este caso, ansiedad, depresión. Bueno, hay muchísimas preguntas. Voy a hacer un resumen de lo que está en línea y luego tenemos que darle una hora para que también presente el otro tema y ya hay que presentar también algo que tenemos aquí adelante. Pero bueno, aquí rondan mucho, Joaquín, sobre las preguntas del uso indicado de anticonceptivos para algunos tratamientos de endometriosis, por ejemplo, de Mirena, o para alguien que pregunta sobre cómo se puede ayudar a la hiperplasia endometrial con algún anticonceptivo. Y eso también hace eco con una pregunta de Facebook que dice que en el caso de mujeres con ovario poliquístico que deben tomar anticonceptivos y cuando los dejan les regresa, ¿cómo deberían de manejar esta situación considerando que no hay tantos estudios sobre síndrome de ovario poliquístico? Es lo que mencionan en Facebook. Este es más o menos el tinte de las preguntas en línea. Una pregunta más por acá
Y seguimos. Perfecto. Mucho de eso lo vamos a tratar ahorita, porque el resumen de la respuesta es, para todo hay un tratamiento más adecuado o mejor que los anticonceptivos. Para la endometriosis, para la hiperplasia endometrial, para el ovario poliquístico, y eso es lo que hemos descubierto a través de la naprotecnología o la que se llama Natural Procreative Technology, o lo que hoy de manera más global se conoce como ginecología reproductiva restaurativa, y es darle al cuerpo lo que necesita para que esté bien y restaurar el problema de endometriosis, de todo esto. Y lo resumo muy rápido diciendo, el anticonceptivo es el tratamiento de elección para la mayoría de los padecimientos ginecológicos, pero el tratamiento de elección no quiere decir que sea el mejor tratamiento. Quiere decir que es el tratamiento más fácil, más barato, más rápido, más accesible. Y entonces es el que deberíamos de usar. En los centros de salud, el tratamiento de elección para las infecciones de la garganta es penicilina inyectada. Sí, pero oye, hay una altísima resistencia a la penicilina. Mejor les demos cefalexina. Sí, pero cefalexina es más cara, no hay, etcétera. Entonces, penicilina. ¿Sí me expliqué? ¿Cuál es el tratamiento de elección hoy para mitigar el hambre de todos los que estamos aquí presentes? Pues ir al Oxxo. El Oxxo es hoy el lugar en donde se vende más comida rápida en México. O sea, es el vendedor de comida rápida más importante de México, es Oxxo. Ahí podríamos todos, de manera indicada, ir a resolver nuestro problema de hambre en 1 hora. Es el tratamiento de elección, pero no es el mejor. Estoy seguro que hay algo mejor que el Oxxo, que es más nutritivo, que es más adecuado, que nos ofrece una mejor nutrición, que incluso puede ser hasta más barato, pero requiere otro esfuerzo. Si tú traes tu topper con tu comida que trajiste de casa, con materiales de productores locales, que fuiste a la central de abastos, etcétera, pues seguramente es más barato y mejor, pero te costó más trabajo. Esa es la naprotecnología. Entonces, por ahí había otra pregunta. Sí, ya para concluir, quería preguntar si usted tiene algún libro escrito, artículos o dónde puede encontrar información sobre la conferencia que acaba de dar para poder compartirla. Con mucho gusto. No tengo libros, estamos en eso. La forma más fácil es seguirnos en las redes sociales, que te las voy a poner en un ratito, @naproclínica, yo soy @elfati o @juacotugine, juaco.tugine. Ahí estamos compartiendo mucha información porque creo que la forma más rápida de compartir esta información es a través de los medios comunes de comunicación. Y segundo, hay una TEDx que yo di hace varios años que justamente trata este tema, que se llama La anticoncepción, la ciencia contra la mujer o algo así le pusieron. No fue un título que yo hubiera elegido, pero así la encuentras en YouTube, La ciencia contra la mujer, TEDx Puebla, y es una conferencia de 10 minutos que es esta, pero en versión muy cortita.